Capítulo 45. El plan de Agua Prieta. Se inicia la campaña política presidencial. Al estado de intranquilidad que dominaba en el país por la acción de los diversos grupos rebeldes que no habían podido ser dominados por el gobierno del presidente Carranza, venía a agregarse ahora, en este mismo año de 1919, el ambiente de agitación provocado por la propaganda política que hacían los grupos encargados de sostener la campaña en pro de sus respectivos candidatos. Desde luego surgieron dos, los generales Álvaro Obregón y Pablo González. Ambos contaban con regular número de simpatizadores. El primero había sido jefe de la división del Noroeste, había librado grandes hechos de armas, hasta dejar aniquilada la división del Norte, cuando el general Francisco Villa se declaró en rebeldía. El general González había sido jefe de la división del Noreste, y aunque sus hechos de armas habían sido menos sonados, sus huestes habían batido a los villistas en los combates de El Ébano, y su fama también era mucha y no pocos sus simpatizadores. Si se hubiera dejado solos a Obregón y a González, el primero hubiera llevado consigo a todos los revolucionarios radicales y el segundo hubiera tenido como partidarios a los revolucionarios moderados y tal vez a no pocos reaccionarios, que saben bien con quién juegan su carta a la hora definitiva. Los periódicos empezaron a cargarse al bando que mejor cuadraba a sus intereses. Los escritores de ocasión empezaron a publicar folletos con biografías halagüeñas y en las revistas y zarzuelillas cómicas de los teatros de México empezó también la campaña política explotando chistes en favor o en contra de los candidatos. El general Obregón inició la publicación de un gran diario, El Monitor Republicano, título que ya lo había usado otro gran periódico liberal del siglo XIX. Al frente de éste se puso al profesor Basilio Vadillo, que entonces empezó a revelar sus grandes dotes intelectuales, políticas y periodísticas. Pero al presidente Carranza no le eran gratos ninguno de los dos candidatos, no obstante que ambos habían sido sus más allegados colaboradores. Habían sido sus brazos, Obregón por el noroeste y González por el noreste. Este descontento del presidente empezó a manifestarse por boca de sus más íntimos allegados, quienes, organizados en partidos, clubes y grupos electorales, lanzaron una tercera candidatura, postulando al ingeniero Bonillas, que era, por aquel entonces, embajador de México en los Estados Unidos. México debe tener un presidente civil, decían los gobiernistas, así mismos llamados civilistas. Para afirmar el éxito de esa candidatura, fueron llamados a México los mandatarios de los estados, tal vez para darles instrucciones sobre la candidatura civilista. Por la forma velada y misteriosa en que se celebró tal reunión, el pueblo le llamó el cónclave de los gobernadores. El señor ingeniero Bonillas aceptó su postulación y arribó a México el 23 de marzo 1920. Muy pocas personas lo conocían, menos el pueblo. Gran parte de su vida, según se decía, la había pasado en los Estados Unidos. Era originario de Sonora, había estudiado en Norteamérica y aún se llegó a afirmar que había sido sheriff en alguna población gringa. La gente empezó a llamarle Flor de Té, aludiendo a una coplilla muy en boga que se cantaba en los teatros en aquel entonces. Rebelión en Sonora. El plan de Agua Prieta. Si en todos los estados los grupos obregonistas eran numerosos y fuertes, más lo eran, lógicamente, en el estado de Sonora, de donde era originario Obregón y en donde gozaba de gran aprecio. Desconfiado el gobierno federal de la actitud que pudiera asumir el gobierno de Sonora, fijó en él su atención. Una circunstancia vino a hacer delicadas las relaciones entre ambos poderes. El gobierno del señor Carranza federalizó las aguas del río de Sonora.
Este hecho molestó a los vecinos de los poblados ribereños y así lo hizo saber el gobernador don Adolfo de la Huerta al señor Carranza. Otro problema fue la pacificación de los indios yaquis realizada por el gobernador expresado con autorización del ciudadano presidente, pero éste se negó a sancionar el convenio, orillando al gobierno de Sonora a una serie de dificultades. Para restar elementos de fuerza a Sonora, el presidente Carranza llamó a formar parte de su gabinete al general Plutarco Elías Calles. Este estuvo unos cuantos días, al cabo de ellos renunció por no poder avenirse entre personas que le eran hostiles. Pero una circunstancia vino a agravar aquella tirante situación. Carranza ordenó que los generales Manuel M. Diegues y Francisco Murguía invadieran el estado de Sonora con un fuerte contingente de tropas, el primero marchando por Sinaloa y el segundo por Chihuahua, con el objeto, según se rumoró, de deponer al gobernador de la Huerta y a los gobernadores no adictos a la candidatura del señor Bonillas. El general Diegues envió desde Guadalajara un telegrama circular a los presidentes municipales del estado de Sonora y el gobernador de la Huerta protestó por aquella invasión que vulneraba la soberanía del estado. El día 13 de abril 1920, los tres poderes del estado de Sonora protestaron en contra del presidente Carranza, haciendo una relación pormenorizada de los atropellos que éste había cometido en contra de varios estados de la República y terminando con manifestar que el estado de Sonora desconocía al presidente de la República, don Venustiano Carranza, y reasumía su soberanía. Por su parte, los militares que se encontraban en Sonora lanzaron con fecha 15 un plan firmado en Agua Prieta, por el cual se declaraban en rebeldía en contra de los poderes federales. Este plan estuvo firmado por los generales Plutarco Elías Calles, Ángel Flores, Lino Morales, Juan Cruz, Francisco R. Serrano, Francisco R. Manso, Miguel Piña, Carlos Planck, Alejandro Mange, Miguel Samaniego, Ignacio Mori, Luis Espinosa, Luis Matus y otros, así como los demás jefes de las corporaciones mandadas por dichos generales. Cunde la revolución de Agua Prieta por toda la República. En unos cuantos días cundió la revolución por todo el territorio nacional. Ningún movimiento en la historia de nuestro país habíase propagado con mayor rapidez, y podemos decirlo con menos derramamiento de sangre. El día 20 de abril, los jefes de Sinaloa se unieron al movimiento, entre ellos Macario Gaxiola, Manuel Celis, Fructuoso Méndez y Francisco Urbalejo. En esa misma fecha, el gobernador de Michoacán, ingeniero Pascual Ortiz Rubio, desconoció a Carranza. En La Piedad lo hizo también el general Enrique Ramírez, con un gran contingente de campesinos de la región. El general Arnulfo R. Gómez se levantó en armas en la Huasteca veracruzana al frente de 2.500 hombres. A Gómez se le agregó el rebelde Manuel Peláez, que venía operando en contra del gobierno. El general Enrique Estrada, gobernador de Zacatecas, secundó el movimiento. El general Porfirio González secundó el movimiento y quedó dueño de la vasta zona entre Tamaulipas y Nuevo León. El coronel Gallego se levantó en armas en Linares, Nuevo León, y batió al general Rosalío Gutiérrez. El general Salvador González se declaró por el plan de Agua Prieta en Matehuala, San Luis Potosí. Igual acto realizaron los generales Francisco Cosío Robelo en Morelos, Fortunato Maicote en Guerrero y Rafael Garza en Jalisco. En Chihuahua, los generales Eugenio Martínez, Joaquín Amaro, Ignacio Enríquez y José Amarillas, y los coroneles Rueda Quijano y Gómez. Gonzalo Escobar en Ciudad Juárez. Los serranos, al mando del coronel Pineda, desconocieron al gobierno en Oaxaca.
Las tropas yaquis al mando del general Urbalejo desconocieron al gobierno en Casas Grandes, Carlos Vidal en Chiapas, los generales Green y Elizondo en Tabasco, el general Paz Riza en el Istmo, quedando los puertos de Salina Cruz, Puerto México y Alvarado por la revolución. El general Pablo González desconoció al señor Carranza en compañía de los generales Jacinto B. Treviño, Arteaga y Cepeda, movilizando sus tropas rumbo a Texcoco para amagar la Ciudad de México. Igual actitud asumieron los generales Miguel W. González en Chilpancingo y Sidronio Méndez en Puebla. En menos de 15 días todos los generales, o por lo menos la mayor parte de ellos, con mando de fuerza, habían desconocido al gobierno del señor Carranza.